Bueno, hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a hablar acerca de la encefalitis equina, la encefalitis equina venezolana del este y del oeste. Bueno, la etiología de la enfermedad. Antes de empezar, es una enfermedad zoonótica que afecta principalmente a los équidos y también puede llegar a afectar a los humanos. Se divide en tres: la enfermedad encefalitis equina venezolana, este y oeste, de acuerdo a su distribución geográfica. Pertenecen al grupo de los alfavirus y a la familia del Togaviridae. En la enfermedad encefalitis equina venezolana, como su nombre lo dice, pues principalmente se da en Venezuela y algunos países de Sudamérica y Centroamérica, como Colombia, viéndose afectado también. En los factores o los vectores que están presentes en esta variante, encontramos el Aedes, el Anopheles y el Culex. La enfermedad o la encefalitis equina del este principalmente se da al este, como su nombre lo dice, de Estados Unidos y algunos países, Canadá y algunos otros países de Centroamérica. Y en la del oeste se da en la zona oeste también de Estados Unidos, en Argentina, Uruguay, Brasil y otros países. En la del este encontramos vectores como el Aedes, el Culiceta y el Coquilletidia. Y en la del oeste encontramos vectores como lo son el Culex, uno de los más importantes en la transmisión. La patogenia. Bueno, la patogenia se da por la mordedura o la picadura de un mosquito o zancudo que actúa como vector entre un animal que posee el virus o está infectado por él y un animal que va a ser su futuro hospedero. Encontramos como principales hospederos aves silvestres y pequeños roedores, en dos tipos o dos ciclos que presenta esta enfermedad, como son el enzootico, principalmente en zonas rurales, zonas selváticas tropicales, húmedas, en donde la relación se da entre el vector, aves silvestres y pequeños roedores. Es considerada como una enfermedad endémica y encontramos el ciclo episótico, eh, que se da en zonas rurales con pequeña presencia de personas, de humanos y de otro tipo de animales. Actúa principalmente en aves de corral, pequeños roedores, en los équidos, que son usados como sus hospederos amplificadores a otras especies, a otros mamíferos, entre ellos el humano. Es considerada como una enfermedad epidémica. Bueno, hay periodos de incubación de acuerdo a su tipo. En la encefalitis venezolana encontramos un periodo de incubación de 2 a 4 días. En la encefalitis del este encontramos un periodo de incubación de 3 a 7 días. Y en la encefalitis del oeste encontramos un periodo de incubación que puede ir de 2 días a 3 semanas. Durante este tiempo, este periodo de incubación, el virus va a ingresar por medio de la picadura a la circulación menor, va a infectar principalmente a las células dendríticas y células de Langerhans, yendo después por la circulación linfática a los ganglios linfáticos y de allí va a hacer su replicación al sistema nervioso central. En este periodo de incubación podemos aprovechar los primeros signos o la primera sintomatología que se presenta en el animal, como los picos de fiebre, para tomar una muestra y poder hallar este virus en sangre por medio de una prueba de ELISA.
Ya después pues, no vamos a poder hacerlo porque va a estar en el sistema nervioso central. La mortalidad. Bueno, la mortalidad como principal enfermedad. En la mortalidad encontramos la encefalitis equina del este con una mortalidad, eh, venezolana, con una mortalidad del 40 al 90%, seguida de la del este con una mortalidad del 75 al 95%. Generalmente dentro de los 2 a 3 días la aparición de los signos es bastante rápida. Y la del oeste, que es del 20 al 40%, y afecta con menos severidad que la del este, la anterior mencionada. Los sobrevivientes, pacientes o animales que fueron sobrevivientes a esta enfermedad, tienen déficit neurológicos a largo plazo, quedan afectados de por vida. Los casos pueden tener una mentalidad anormal o tener anomalías en su médula espinal. Bueno, signos clínicos principales que podemos hallar como signos tempranos, la fiebre, podemos hallar la disfagia, podemos hallar la diarrea, en el caso de la enfermedad, la encefalitis equina venezolana, podemos hallar inapetencia, caquexia, convulsiones en el animal, cegueras, producir que el animal dé vueltas, que se revuelque, que presione su cabeza contra objetos o la mantenga a un nivel bajo debido al dolor que es producido, a las cefalias que se producen por la naturaleza de la enfermedad y la inflamación que produce en el cerebro. Bueno, algunas pruebas complementarias. La prueba ELISA, como lo mencionaba anteriormente, durante el periodo de incubación nos va a dar por medio de los antígenos pertenecientes a la encefalitis la presencia del mismo virus. La prueba ELISA de captura de inmunoglobulina M, en la detección de esta inmunoglobulina en el líquido cefalorraquídeo es la más concluyente prueba que hay. Estas pruebas, bueno, se hacen en post-mortem, también se hace el análisis o el cultivo del virus para determinar su presencia en el paciente, ya que suele confundirse con otras enfermedades que pueden afectar a los équidos y tienen naturaleza similar, semejante. Los títulos de los anticuerpos neutralizantes de los virus en estas muestras, bueno, el aumento 4 veces de los títulos en las muestras se considera que es confirmatorio en que los caballos tengan estos signos clínicos que son compatibles o que han sido vacunados, no han sido vacunados recientemente. Bueno, el análisis del líquido cefalorraquídeo, como lo mencionaba, se hace la toma del líquido, se recolecta un tubo de muestra de tapa morada, con anticoagulantes, se analiza el suero, se hace un recuento de los leucocitos, de las proteínas totales en esta muestra del líquido, encontrando las aumentadas junto a los linfocitos y encontramos una pleocitosis neutrofílica. Encontramos que estos valores se encuentran elevados por la presencia de la enfermedad, su naturaleza, la inflamación que genera y la respuesta del sistema inmune que está cruzando el paciente en este caso o en este momento. Como diagnóstico diferencial, bueno, como lo mencionaba anteriormente, tiene una naturaleza o síntomas similares a otras enfermedades que afectan a los équidos, en donde podemos utilizar otras pruebas para determinar. Se confunde fácilmente con rabia, encefalitis tóxica, encefalitis por arbovirus, peste equina africana. Podemos utilizar también resonancias magnéticas o tomografías computarizadas y electroencefalogramas para poder
tener un diagnóstico concreto de esta enfermedad. La anatomía patológica, bueno, como podemos observar en estas imágenes, encontramos un poco de cómo se ve afectado el equino o el equido en su parte física, con sus dolores, con sus calambres, movimientos involuntarios, convulsiones, ya que afecta cegueras, hemorragias. Podemos ver un estado léxico del animal, un estado de desnutrición, dolores, cefalias que están presentes en el animal, por eso la ubicación de su cabeza haciendo presión en objetos o bajo el nivel normal. Encontramos imágenes de la inflamación también en la parte del cerebro, hemorragias, necrosis internas. Bueno, a nivel macroscópico, generalmente no son específicas, puede presentar lesiones en el sistema nervioso central o pueden existir necrosis generalizadas con hemorragias. En ocasiones también hay focos de necrosis en el páncreas, en el hígado, en el corazón de estos caballos afectados. Y se encuentra congestión en el cerebro y en las meninges. Hay un trauma, en el trauma antemortem, que es antes de la muerte, puede provocar hemorragias en cualquiera de los tres virus presentes, de la venezolana, de la del este o de la del oeste. Bueno, en la anatomía patológica también el análisis microscópico del tejido cerebral generalmente sí es diagnóstico de esta enfermedad. Por medio de una necropsia que se realiza post-mortem, se puede hacer el estudio y la verificación. Hay lesiones típicas de inflamación grave en la materia gris. Se puede observar degeneración neuronal, infiltración de las células inflamatorias, gliosis, inflamación perivascular y hemorragias. Hay que tener un cuidado extremo cuando se practiquen estas necropsias a estos animales, esas tomas de muestras, porque estamos expuestos directamente al virus en la materia del cerebro, en la materia gris que estamos extrayendo. Podemos inhalarlo y contagiarnos. Bueno, en la encefalitis equina del este, del oeste y en la venezolana, la ubicación en ocasiones es diferente en las lesiones del cerebro, varía. Como prevención, bueno, como prevención podemos encontrar principalmente el control de los vectores, evitar esos ambientes propicios a la enfermedad, a la presencia del virus, la propagación del mismo por medio de estos vectores, de su reproducción, de su ambiente para su desarrollo. Evitemos haciendo jornadas de limpieza, jornadas de sanidad, prevención. Principalmente debemos vacunar a los animales. Hay una vacuna como esta que podemos observar aquí en la imagen, usada aquí en Colombia, que es una vacuna liofilizada preparada con un virus atenuado de la encefalitis. En este caso, de la encefalitis equina venezolana con la cepa TC83. Se debe aplicar 2 milímetros de esta vacuna vía subcutánea en la tabla del cuello del animal y hay que vacunarlos a partir de los 3 meses de edad. ¿Sí? Revacunar cada 2 años o antes, de acuerdo a las autoridades sanitarias. Tener muy en cuenta que al encontrar un animal que padezca de esta encefalitis, cualquiera de las tres, debemos avisar inmediatamente a las autoridades sanitarias para hacer su control y promover su prevención. En este caso, en Colombia, el ICA. El tratamiento. Bueno, el tratamiento de esta enfermedad, no hay un tratamiento antiviral específico y las medidas de atención primaria pues son las únicas que podemos tener. Un reposo absoluto, hidratación, un buen control y suministro de líquidos y una terapia sintomática.
Como lo mencionaba, en el momento post-mortem se hace un examen y se hace un protocolo de prevención de la rabia a los caballos que muestran signos de encefalitis. Entonces, pues la mayoría de las encefalitis virales en el caballo también son zoonóticas a los humanos. Este tratamiento, esta prevención de la rabia también se da porque la sintomatología es muy similar. Bueno, y estas son algunas de las fuentes de las cuales se consultó para poder hacer esta presentación. Gracias.